28 del libro del Génesis. Vamos a leer del versículo número 10, 28:10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza o en su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada de la tierra, de un extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. De la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó piedras que había puesto de cabecera y la alzó como señal, y derramó aceite en ella, y llamó el nombre de aquel lugar. Vamos a mencionar todos este nombre. Llamó el nombre de aquel lugar como Bet-El, aunque Luz era su nombre, el nombre de la ciudad primero. Bet-El, no es Betel, sino Bet-El. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Quédate con nosotros. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Tu bendición está en Bet-El. Tu bendición está en Bet-El. Bien, hermanos, póngale atención a lo que vamos a desarrollar. Este lugar, o este nombre, o sobre todo este nombre, fue un lugar donde, bueno, que lo encontramos en diversas partes de lo que es la Biblia. Hallamos varias menciones de Bet-El. Abraham, luego que Dios lo llamó, estando en su tierra, y que saliera de ese lugar, que lo iba a llevar a la tierra de los cananeos. En el capítulo número 12, luego de que del Génesis, luego de que Abraham
bueno, tuvo este llamado. En el versículo número 8 del 12 del Génesis, Abraham llega luego a Betel. Allí hizo un altar. Cuando Abraham estuvo ya en la tierra de Canaán, luego se dio una hambruna. Abraham salió de este lugar y se refugió en Egipto. Cuando regresa de Egipto, en el capítulo número 13 del Génesis, verso 3, regresa Abraham también a Betel. Allí también hizo un altar. En el tiempo de Samuel, en el capítulo número 7, verso 16, vemos que en este caso, este lugar de Betel era un lugar donde se reunían los israelitas y era como una especie de santuario. En esta porción que leíamos de este capítulo número 28 del Génesis, Jacob va huyendo de su hermano Esaú y llegó también a este paraje. Fíjese qué casualidades. Y en este lugar, bueno, le agarró la noche, se puso el sol, leíamos, y él decidió o no tuvo otra opción que quedarse en este lugar. Y en este paraje es donde Dios le apareció. Y le apareció, y leíamos ahí de qué manera el Señor no solo le aparece en ese sueño que Jacob ve, que es una especie de escalera que está en el cielo y la otra parte en la tierra. Dios está arriba y le confirma a Jacob. Le dice que él es el Dios de sus padres. Le dice que lo va a bendecir. Le dice que lo va a prosperar. Y aparte de esto, le expresa el Señor en ese sueño a Jacob que él estaría con él a donde quiera que fuera y lo volvería a traer a esa tierra que ya él había ofrecido a sus padres. En este caso, hermanos, Jacob hizo una promesa, le dijo: Señor, si me das pan y si me das vestido, y le promete que le iba a conceder o dar como agradecimiento el diezmo. Pero nosotros conocemos bastante esta historia, que luego, hermanos, que Jacob se despertó. Bueno, leíamos ahí que él se asustó y dijo: este no es otro lugar, sino que es la casa de Dios. Porque llamó, dice, su nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luego de esa experiencia tremenda que tuvo Jacob, él, bueno, continuó su viaje y llegó a la tierra de Parán, donde estaban los parientes de sus padres. En ese lugar conocemos, de hecho, la historia donde Jacob empezó a acomodarse, a acoplarse ahí donde esta familia, siendo uno de los hombres grandes que lo acogió ahí, en este caso era Betuel. Betuel vio que era una oportunidad de
de tener a este pariente que había venido de allá de la tierra de Canaán. Y bueno, lo acogió, decíamos, y conocemos nosotros la historia de qué manera este pariente de Jacob empezó a aprovecharse de él. Le ofreció, bueno, que si trabajaba 7 años con él, le daría a Raquel, que era una de las hijas de quien se había enamorado Jacob. Jacob estuvo, los 7 años, y conocemos la historia que luego el suegro, el que le había hecho esta promesa, le hizo una trampa, le cambió a Raquel y le dio a Lea. Pero le dijo que le daría siempre a Raquel si trabajaba otros 7 años. Jacob acepta por el hecho de que amaba a Raquel. Pero luego que llegan ya, en este caso ya serían 14 años, este hombre le hace también otra trampa. Y aunque le da realmente las hijas, pero le dice que tiene que trabajar otros 7 años con él. Y esto fue una de tretas que se llevó a cabo en el caso de Jacob con su suegro. Y sabremos que ya justamente cuando Jacob vio que realmente no se podía librar de su suegro, trató la manera de hablar con sus esposas para ver qué hacían realmente por él, para un futuro, para sus hijos. Y esto es a lo que llegaron el suegro con Jacob. Llegaron a la conclusión de que iba a hacer su salario para que ya aquello que ganaba debía de ser de él, que las ovejas que salieran pintadas sería su salario. Conocemos bien claro todo esto, y sucedió que al final, hermanos, todas las ovejas y todos los animalitos salían aberrigados y pintados, a tal grado que Jacob se hizo millonario porque hay ese comportamiento de los animales. Pero claro que allí está el favor de Dios. Llegó el momento cuando Jacob, hermanos, en este caso, Jacob, llega el momento que se le escapa a su suegro. Y se escapa con todas las riquezas que había obtenido en esos últimos años. Pero Labán lo sigue, lo persigue. Pero a lo que queremos llegar es que Jacob, luego de que tuvo toda esta experiencia, luego de haberse reencontrado con Labán, y que Labán lo dejó ir porque Dios le dio un sueño que no le tocara a Jacob. Luego Jacob se encontró con su hermano, quien también venía con 400 hombres a encontrarlo. Y es un hecho que Esaú venía a vengarse lo que Jacob le había hecho 20 años atrás. Le había robado su progenitura. Pero al final, hermanos, las cosas se apaciguaron e hicieron las paces. Y a lo que quiero llegar a continuación es que Jacob fue, dice, a la tierra y se acomodó en el lugar de la región de Siquén. En el capítulo número 33, verso 18, usted puede leer en el Génesis, dice, y llegó Jacob, dice, a Siquén,
en este versículo número, dice número 18. Bueno, ahora vamos, luego que les he dado un pequeño relato de esto, vamos a, hermanos, a ver que a Jacob, en este caso y en este lugar, no le fue bien a Jacob. Jacob tiene, bueno, aparte de ser un hombre muy rico, aparte de tener ya una familia, hijos pequeños y algunos ya jóvenes, Jacob empezó a desarrollarse en esta región de Siquén. Por supuesto, esta era la tierra de Canaán. Ahora, en este lugar conocemos nosotros la historia también que, bueno, hubo una situación prácticamente de guerra en este lugar por el hecho de que en esta región de Siquén el príncipe de ese lugar violó a la hija de Jacob. Y esto trajo, por supuesto, lo que conocemos nosotros, que los hijos de Jacob se levantaron, hicieron un pacto, hicieron también una trampa con los de esta ciudad de Siquén, haciéndoles ver que ellos perdonaban el que les hubiesen mancillado a su hermana si se circuncidaban. Estos aceptaron, pero los hijos de Jacob aprovecharon que estos estaban adoloridos de la circuncisión y los atacaron y mataron todos los que estaban en la ciudad. Lo que nos da a entender eso, que la situación no fue fácil para Jacob. Jacob se angustió, Jacob se desesperó. Jacob, hermanos, llegó a un punto muy difícil. Tengamos la idea de una violación de su hija Dina. Tengamos la idea de que sus dos hijos se habían levantado contra lo que era la ciudad de Siquén. Habían violentado el pacto que habían hecho con ellos, los habían engañado y los habían matado a todos. Si uno se pone en estos zapatos, hermanos, ¿qué será lo que le puede venir a la cabeza a alguien? Por supuesto, lo que viene a la vida en estas situaciones difíciles es realmente una cosa que no se puede describir. Aflicciones, hermanos, miedo, angustia, porque el asunto de que los hijos de Jacob habían arremetido contra toda la ciudad, esto les acarreaba el odio de todas las demás ciudades. Y Jacob, en este caso, él se veía totalmente, hermanos, perdido. Se veía en este caso destruido. Se veía en este caso que lo borraban, lo terminaban todos los vecinos a causa de lo que ellos habían hecho o sus hijos habían hecho. Pero es acá, hermanos, donde vamos a ver que vamos a ver en el versículo, en el capítulo número 35, también vamos a ver algo importante que aparece en esta angustia. En el capítulo 35, verso 1 del Génesis, aparece en esta angustia de Jacob, aparece, hermanos, bueno, una respuesta maravillosa, y es que le aparece Dios. Y Dios, en este caso, en el versículo 1 le dice: levántate, Jacob, levántate, sube a Betel y quédate ahí. Haz allí un altar
al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban ahí, que quitaran todos los dioses ajenos y que hubiese una limpieza, y que, bueno, que se levantaran y que fueran a Betel. Lo que vemos acá es que es la respuesta, es lo que necesitaba Jacob. Jacob necesitaba una salida y aquí Dios se la otorga. Y en este caso vemos, hermanos, que Jacob se levanta y bueno, llega a Betel, ¿verdad? En el verso número 6, léalo conmigo, del 35. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es, ¿qué dice? Betel. Y todo el pueblo que estaba con él, y allí edificó un altar. El verso número 7, y llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Entonces ahí murió Débora, verso 9, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti. Y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Y qué dice el verso 13? Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Amén, hermanos. Esto es una pequeña introducción a lo que esta mañana Dios ponía en mi corazón. Bien, en lo que acá vemos es que yo decía a manera de tema que la bendición está en Betel, en Betel, en Betel. En este caso que hemos narrado, vemos cómo todos estos hombres, donde aparece haciendo allí altares en el lugar de Betel, nosotros vemos que, este lugar era un lugar que tenía un gran significado. Y el significado que, vemos en la palabra de este lugar es que, en primer lugar, Bet, lo que significa es casa. Y él, lo que significa es Dios. Dicho de otra manera, este lugar era la casa de Dios. Es ahí donde había llegado Abraham, como dije al principio, a hacer un altar. Es ahí donde en el tiempo de Samuel se reunían como congregación. Es ahí donde en el tiempo de los jueces colocaron el arca. Es ahí donde cuando Esdras vino de Babilonia, también se reunió en ese paraje que se llamaba Betel. Hermanos, siempre las bendiciones estarán en la casa de Dios. Cuando las personas nos centralizamos dentro de ese parámetro que pudiéramos ubicarlo como la casa de Dios, es ahí donde las personas van a ser bendecidas. Por ejemplo, vemos
de qué manera el Señor en ese lugar, en el caso muy particular que estábamos leyendo del 28 del Génesis, le apareció a Jacob. ¿De qué manera? Le apareció a un hombre que, hermanos, estaba en su total derrota, estaba en una condición terriblemente emocional, muy mal, por el hecho de que iba huyendo. Se le apareció a un hombre que no tenía nada que, hermanos, que sostener, porque leíamos que tuvo que buscar una piedra para poner de cabecera y dormir en ese lugar. Estamos hablando que en ese lugar se le apareció a un fugitivo, se le apareció a un hombre que no tenía futuro. Pero lo que podemos rescatar de esto es que es ahí donde está siempre la bendición, en la casa de Dios, en el lugar que se llama Bet-El. Es ahí donde Dios bendice, donde Dios confirma, donde Dios hace promesas. Eso fue lo que hizo con Jacob. Le bendijo, le apareció, hermanos, en la punta de la escalera que topaba al cielo. Ahí es donde le hace las promesas. Pero, hermanos, qué triste es cuando nosotros sabemos, Jacob sabía que en Bet-El es donde estaba la bendición, donde Dios consolaba, donde Dios hablaba, donde Dios confirmaba. Jacob sabía, y es más, hizo una promesa. Hizo una promesa que cuando regresara, si le traía con bien, y sucesivamente. Pero Jacob, decíamos que, hermanos, antes de regresar a Bet-El, Jacob lo que hizo fue a regresar a Siquem. Y cuando nosotros, ya aplicándolo, ya cuando los hombres, las personas, aquellos que han sido bendecidos, que han sido confirmados, que han sido consolados, que han sido provistos en la casa de Dios, cuando estos, en lugar de regresar, de permanecer en este lugar, como en el caso de Jacob, lo que hace Jacob no es regresar a Bet-El, sino lo que hace Jacob es irse a Siquem. Y es esa la figura que yo quiero destacar, que vemos lo que sucedió a Jacob en Siquem. No le fue bien. No, hermanos, desde el momento que Jacob cambió la dirección, en lugar de ir a la casa de Dios, donde hay bendición, donde hay consuelo, donde hay respuesta, donde hay provisión, damos un amén. Jacob se fue a donde no debería de irse. Y eso, como decíamos, a Siquem, y ahí le fue mal. Y es exactamente lo que sucede con muchos de los que pertenecemos a la iglesia. Nosotros sabemos que es, hermanos, en la casa de Dios donde Él nos va a dar respuesta. Damos un amén. Es en su presencia donde nosotros vamos a ser sanados, donde nosotros vamos a ser restaurados, donde nosotros vamos a ser consolados, donde nosotros vamos a ser provistos, donde nosotros, hermanos, vamos a tener una comunión estrecha con Él. Es en Bet-El, es en la casa de Dios. Es ahí donde Dios nos habla. Es ahí donde Dios nos bendice, donde Dios nos saca adelante, donde Dios hace promesas muy específicas de bendición para nosotros. Pero lamentablemente lo que siempre sucede es, y se repite, lo que hizo Jacob. Lo que hizo Jacob
Eso es lo que seguimos repitiendo nosotros, porque nadie de nosotros puede, hermanos, como cuestionar que no es en la presencia de Dios donde la vida cambia. Nadie de nosotros puede decir lo contrario. Es en su presencia donde las cosas son diferentes. Es en su presencia, en la soledad que estaba Jacob, ahí le apareció el Señor. ¿Por qué? Porque Jacob estaba justamente en Betel, estaba en la casa de Dios. Por eso es que le apareció ahí. Pero, hermanos, Jacob no tuvo, diríamos, la sabiduría de saber que es ahí donde él debería de luchar por permanecer en Betel. Más bien se fue allá. Y eso es lo que nosotros nos sucede. Casi que la mayoría de creyentes erramos en todo esto, hermano. Aun cuando sabemos que es en Dios donde hay sanidad, es en Dios donde se restauran los hogares, es en Dios donde hay consuelo, es en Dios donde se rompen las cadenas. Damos un amén. Es en Dios donde nos confirma sus bendiciones. Es precioso, hermanos, pero lo que sucede es que aún sabiendo que es ahí, por eso nos vamos fuera de lo que es Betel, nos vamos a otras regiones, diríamos, nos vamos fuera de lo de Dios. Estamos allá aislados de Betel, estamos aislados de la casa de Dios. Y cuando estemos aislados de la casa de Dios, alejados de la casa de Dios, hermanos, al igual que Jacob, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien, porque yo lo he dicho de esta manera: siempre Dios va a bendecir a los que están adentro. Siempre Dios va a sanar a los que están adentro. Siempre Dios va a consolar a los que están adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Siempre Dios va a bendecir a los que están adentro. Eso debemos de saberlo bien, y lo sabemos de veras. Por ejemplo, si usted me pregunta esto a mí, yo estoy muy convencido que es adentro donde Dios me va a ayudar, donde Dios me va a bendecir, donde Dios me va a consolar, donde Dios va a restaurar mis hijos, donde Dios va a restaurar mi familia, donde Dios va a restaurar mi economía, donde Dios va a restaurar mi salud. Es adentro, es adentro. Pero, hermanos, cuando no entendemos eso, y en la figura de Jacob, y nos vamos a Siquem, usted ve lo que le sucede. Y esa es la figura de los que están alejados. Porque afuera, que es lo mismo de la figura del pródigo. ¿Qué es lo que sucede con el caso del pródigo? Adentro, él tenía todas las bendiciones. En la casa del Padre él estaba, hermanos, completo y cumplido. Pero se alejó. Se fue lejos, a una tierra lejana, se fue a Siquem. Y en Siquem no hay, hermanos, quien nos ayude. En Siquem, hermanos, es cierto que seguimos siendo su pueblo, seguimos siendo sus hijos, como lo vemos en el caso de Jacob con el Señor. Seguía siendo el Jacob del Señor. Pero aquí lo que vemos es que le violan a una hija. Eso es lo que pasa cuando están afuera. Eso es lo que sucede cuando no estamos donde no debemos de estar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Luego vemos que, hermanos, que la jovencita Dina se enroló ahí con los paganos de Siquem, y el príncipe llamado Siquem la violó. Pero ¿por qué se dan esas cosas? A veces uno se pregunta,
Y yo no estoy diciendo que aún dentro de Dios o en Betel, en la casa, no haya dificultades, hermanos. Claro que sí lo hay. Pero situaciones como estas, pudiera preguntarse a Jacob, vaya, mire cómo somos de difíciles y de duros, hermano. Pudiese haber preguntado Jacob, pudiera haber preguntado, ¿qué situación tan terrible? Que le hayan violado a su hija, a la muchachita, que se le hayan violado. Pudo haber dicho Jacob, a la verdad que me está yendo mal, a la verdad que qué terrible estos lugares. Pudo haber dicho el descuido de mi muchachita, y pudo haberse autoculpado él mismo y pudo haber dicho, yo soy el culpable porque no la controlé. ¿Cómo pudo estar como hermanos lidiando con estos pensamientos Jacob? Pero claro que el asunto no era porque él había sido descuidado con respecto al cuidado de la muchacha. El asunto no había sido porque la gente de ahí era mala. No se trataba tanto de eso, aunque sí lo era. Pero el asunto no se trataba de que, bueno, que esa gente no entendía las cosas de Dios. No se trataba tanto de eso. Pero aparte de eso, los hijos vienen y matan todo lo que es la gente que estaba en la ciudad. Hermanos, como diría Jacob, qué terrible a lo que he llegado. A veces así dice uno, ¿y por qué será esto? ¿Y por qué el matrimonio se está destruyendo? ¿Y por qué los hijos no responden? ¿Y por qué la salud? ¿Y por qué la economía? ¿Y por qué esto? Es que no estamos donde debemos de estar. Es que la bendición no está en Siquén, la bendición está en Betel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es en Betel donde está la bendición. Si nos preguntamos, eso fue lo que le sucedió, como decíamos, al pródigo. ¿Qué fue lo que le sucedió al pródigo? Se salió de Betel, digamos, se salió y se fue para Siquén. Igual, apliquémoslo a él también. Y se fue, y sucedió que este hombre del que estoy mencionando, del pródigo, llegó a lo más bajo, llegó a lo más vil, llegó, hermanos, a la miseria misma. Pero ¿por qué? Es que no fue culpa de Dios, no fue culpa de su padre, fue que él, donde debería de estar era ahí en la casa, donde debería de estar era ahí, hermanos, en ese entorno de Dios. Ahí es donde debía de estar el hijo pródigo, es ahí donde debía de estar o debió haber regresado, hermanos, Jacob. Y vaya que Dios lo había bendecido en esos 20 años, lo había hecho multimillonario, y con mayor razón debería de haber regresado a donde le apareció el Señor cuando no tenía, hermanos, ni caites, cuando no tenía, hermanos, ni una almohada para poner en la cabeza. Hubiese sido agradecido, hubiese regresado a donde Dios habló con él. Pero nos cuesta entender que, hermanos, que la bendición siempre estará donde Dios habla con nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nos cuesta entender. Eso es lo que debió hacer Jacob. Debió haberse despedido de su hermano Esaú, ya que no lo mató, y hubiese dicho: hace 20 años, que fíjese, hermano, que a uno se le olvidan las bendiciones.
uno es dado. Yo estaba con un hermano un domingo de estos. Él hizo una oración en su casa. Estamos hablando de que a veces uno se acostumbra, voy a hacer una acción de gracia, dice uno, porque compré un carro, saqué un título, logré pagar la deuda. Pero yo les decía que realmente si nosotros ahondáramos más en lo que Dios nos da, nos bendice cada día, dice la Biblia, nuevas son cada mañana su misericordia, cada día. El día que usted se levanta, el día que usted está con su familia, el día que usted come con ellos en la mesa, el día que usted tiene para comprar sus alimentos, todo sería una vida de acción de gracias. Sería una vida de acción de gracias, decirle gracias a Dios porque no me has dejado, porque he visto que han caído 1000 a mi lado y otros 10,000 al otro lado, pero a mí no me ha llegado. Gracias a Dios. Jacob debió ser agradecido y regresar a donde Dios, hermanos, le hizo una promesa de bendición. Ahora que ha sido rico, hermanos, en esos 20 años, en lugar de irse para Siquén, se hubiera regresado a Betel. Pero se fue para Siquén. Así somos de ingratos siempre. Y por eso es que nos va mal. Y ahí tenemos exactamente lo que le sucedió a Jacob. Le fue mal. Siempre nos va a ir mal cuando no entendamos, hermano, que donde debemos de permanecer es a donde Dios nos consuela. Es que solo en la casa de Dios, en el sentido de, entiéndase, en su presencia es donde, lo vuelvo a repetir, vamos a ser consolados, vamos a ser provistos, vamos a ser reafirmados, vamos a ser sanados, vamos a ser levantados, porque afuera no hay nada. Afuera no hay nadie que nos ayude. Y muestra está del pródigo. ¿Quién le ayudó al pródigo? Nadie le ayudó. Le apareció alguien ahí aprovechado que le dijo: te doy trabajo, pero este es el tipo de trabajo que te doy. Para eso alcanzas tú nada más, para ese tipo de trabajo. Es decir, afuera no hay nada. Afuera lo que hay son miserias. Damos un amén. Afuera lo que hay son enemigos. Afuera lo que hay son diablos. Afuera lo que hay es pobreza. Afuera lo que hay es envidia. Afuera lo que hay es corroña. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Afuera lo que hay es muerte. Es adentro donde las cosas cambian. Yo digo, hermanos, que es difícil para Dios con nosotros. Le es difícil a Dios con ser humano y en particular con su pueblo. Porque déjenme pensar, ¿qué diría el Señor cuando ve que el hermano Jacob pasa con sus miles de camellos y vacas y chivas de largo, dejando a Betel a un lado? ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría el Señor porque el Señor ve lo malo que somos, lo desagradecidos que somos, lo incoherente que somos? ¿Qué diría el Señor cuando vio un montón de Jacob con todos sus... Ahora aquel hombrecito que no llevaba nada, yo creo que ni matatía no llevaba nada, porque cuando uno va huyendo, el que va huyendo no le alcanza de llevar, pero ni segunda mudada, como dice, no llevaba nada, pero ahí le apareció el Señor. Damos un amén.
Y el Señor le dijo: yo te voy a bendecir a donde vayas, yo te voy a prosperar. Vas a ser el heredero de tu abuelo Abraham. A ti te voy a transferir las promesas de tu abuelo. Vas a ser como las arenas. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Vas a ser como las estrellas. Vas a ser de bendición y vas a ser bendecido. ¿Qué diría el Señor cuando lo ve ahora que viene riquísimo? Y ignora a dónde se había, hermanos, formado toda la riqueza que llevaba. Yo digo, les cuesta a Dios. Por eso es Dios, porque si se tratara de uno, hermano, ¿cómo va a resistir tantas actitudes malas de lo que es uno? Es decir, vio, se fue, bueno, que se vaya. Allá le fue mal, allá le violaron la hija, allá los hijos mataron a todos los de una ciudad, vino el terror, el miedo, vino la angustia. Damos un amén, iglesia. Pero qué lindo es ese Dios que no es como nosotros, ese Dios maravilloso que cuando ve, hermanos, que cuando ve aún nuestras falencias y nuestros descuidos espirituales, y nos ve allá en la angustia, y nos ve en la desesperanza, y nos ve allá abatidos, como era el caso de Jacob, porque estaba abatido, porque estaba angustiado. Pero qué bendición. Capítulo 35, váyase, del Génesis. Aquí vemos, vamos a leerlo todos. Cuando él estaba en su angustia, ¿qué es lo que le causó todos estos males? Que no estaba donde debía estar. Verso 1 dice: dijo Dios a Jacob, ¿qué le dijo? Levántate y sube ¿a dónde? A Bet-el, y quédate allí. Y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando ibas sin zapatos, digamos. Cuando ibas sin nada. Cuando estabas angustiado. Cuando estabas en la soledad. El Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Cuando huías de tu hermano. Mire la misericordia de Dios. Es decir, Dios, no, hermanos, como dice, el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Lo que nosotros vemos acá es ese Dios que no se da por vencido, ese Dios, aunque nosotros actuemos de una manera incoherente, ese Dios no, hermanos, no dice no, ese Dios no dice hay que vean que haga, ese Dios aparece, ese Dios le apareció en la angustia, en la noche más oscura, en la noche más desesperante, en el temor más horrible que tenía Jacob, hermanos, en una situación encontrada que no tenía salida. Ahí le apareció el Señor y le dijo: Jacob, levántate y anda a Bet-el. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, a la casa de Dios. Levántate. Qué lindo, ¿verdad? Ese Dios que usted tiene y yo tengo. Y dice, hermanos, pero hay una condición: levántate. Y luego le dice: quita todos los ídolos. Es que uno afuera todos se empulga, hermano. Aquí, pobre Jacob estaba empulgado de ídolos. Le dice: ándate a Bet-el, pero
límpiate de toda la posilga, límpiate de los ídolos. Eso es lo que vemos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. O sea, es que uno para afuera, mire hermano, si uno está afuera, si no está en Betel, se llena de gérmenes, se llena de mundo. Por eso es que uno tiene que estar a donde tiene que estar. Imagínense, dijo Jacob. Entonces Jacob a su familia, todo, el hermanito Jacob se había hecho hasta alcahuete. Imagínense cómo llega uno hasta perder el celo de Dios cuando uno no está donde debe de estar. Ya uno ya es normal irse a la disco. Ya es normal, siendo cristiano, hermanos, echarse una cerveza marca cristiana. Es normal. Uno se llena, hermanos, de gérmenes de este mundo cuando uno está fuera. Aquí dice: quiten todos los dioses. ¿Por qué no lo había hecho antes? Quiere decir que el mal que ha venido a Jacob, hay muchas razones por lo cual había llegado. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Estaban todos chorreados. Cuesta entender esto, que uno fuera de Dios anda igual que el pródigo, no solo descalzo, andrajoso, chorreado, sin brújula. Y dice: y levantémonos y subamos. Vaya hombre, se le apareció otra vez el nombre, Betel, y haría ahí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia. Verso 3. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. A veces tiene que venir la desgracia, el dolor, la muerte de alguien para que un cristiano reaccione y diga: voy a ir otra vez a la iglesia, voy a serle fiel a Dios. Como que necesitamos golpes, como en el caso de Jacob. Y dice: es que me apareció ahora ya regresó el cassette, y dice: el que se me apareció en el camino. Y le dice: así dieron a Jacob todos los dioses. Estaban llenos de Dios, de ídolos, de diablos, de los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Se había hecho hasta alcahuete. Jacob había perdido el celo. Uno pierde el celo, hermano. Los zarcillos que estaban en las orejas, y Jacob y mire, y todavía en lugar de quemarlos, los escondió debajo de un palo. ¿Qué le parece hasta dónde somos de difícil? En lugar de quemar toda esa basura, los escondió, los enterró. Como dicen: por si los vuelvo a necesitar. Versículo, ¿qué es? ¿Cuál es el versículo? Estaban sus orejas y los escondió debajo de una encina que estaba junto. O sea, a pulgaradas. Nos están matando los problemas y a pulgaradas. No queremos soltar. Todos estos dioses era de quemarlos, pero los escondió el hermano Jacob. Y bueno, dejemos a Jacob. Y salieron, y el terror de Dios, dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Dios puso temor en las ciudades que lo iban a atacar, que si no lo matan. Y dice el verso 6: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, casa el Dios. Y todo pueblo que estaba con él. Mire, ahora dice: y edificó un altar y llamó el lugar Betel.
porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Ahora viene otra vez en el verso 9. Es que solo en Betel es donde está la bendición. Vuelve el Señor otra vez a reafirmarlo, a decirle, a ofrecerle, a bendecirle. Dice: y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre, ahora le cambió el nombre, le confirmó. Allá en la oración le había cambiado el nombre, aquí se lo confirma. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Jacob quiere decir engañador y muchos adjetivos más. Pero ahora le dice: vas a ser príncipe. Vas a ser príncipe. Le cambió el nombre. También le dijo Dios: ¿a dónde? Ahí en Betel. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación, y junto de naciones y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y tu descendencia después de ti daré esta tierra. Y se fue Dios. Solo vea de qué manera Dios vuelve a reconfirmar. Dios vuelve a seguir hablando bendiciones, a seguir cubriéndolo, pero cuando este está en Betel. Cuando volvamos nosotros, hermanos, previo a habernos despojado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, no es que nosotros pudiéramos ser mejores que estos hombres, pero deberíamos de mejorar. ¿Cuáles son las penurias? Las penurias que a algunos les ha tocado pasar. ¿Cuáles son las angustias? ¿Cuáles son los golpes que hemos tenido que resistir allá? ¿Cuáles son los desencantos? ¿Cuáles son las heridas que nos han hecho por allá? ¿Por qué, por ejemplo, hoy el Señor nos aparece igual que le apareció a Jacob? ¿De qué manera? A través de esta palabra. Le dice el Señor ahora a nosotros: vuelve a mí, porque tú andas alejado. Vuelve a Betel, vuelve a la casa de Dios, vuelve a mí, a la comunión conmigo, vuelve, porque solo ahí es donde yo te voy a bendecir. Solo ahí es donde tú vas a salir adelante. Solo ahí es donde vas a ser restaurado, donde vas a ser consolado. Entonces ahora nos dice por medio del Espíritu Santo: vuelve. ¿Cuántos de nosotros estamos allá por Siquén? Usted dirá: hermano, pero yo estoy viniendo a la iglesia. Yo no discuto que usted no esté viniendo a la iglesia, pero el problema es que podemos venir, pero nuestro corazón está allá en Siquén. Nuestras prioridades son Siquén. Nuestra vida está envuelta allá en el ámbito de Siquén, que es sinónimo del mundo. ¿Por qué no volvemos, hermano? ¿No se ha cansado? ¿Por qué usted está estancado? ¿Por qué no crece espiritualmente? ¿Por qué no crece emocionalmente? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crecemos en familiarmente? ¿No se ha cansado? ¿No se ha preguntado y ni se ha cansado? ¿Por qué no pasamos de vivir de una manera tan ordinaria? No se ha cansado, pero esta mañana Dios nos ha hecho ver que esas situaciones es por no estar donde debemos de estar,
Pero hoy, esta mañana, a través de su Espíritu Santo nos dice: vuelve. Damos un amén. Vuelve. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Vuelve, vuelve, vuelve a Betel. Vuelva, hermana. Vuelva. El que tenga que reconciliarse hoy, hágalo, hágalo. El que tenga que pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Porque es hasta entonces cuando Dios va a volver a reafirmarnos en las diversas bendiciones. Eso fue lo que hizo con Jacob. ¿Qué queremos? Aquí está bien claro, aquí no necesita mucho de... Bien claro esto. Él, ahí es donde Dios lo bendijo. Cuando ya él tenía la bendición, se fue a otro lado. En el otro lado fue angustiado. En su misericordia Dios le vuelve a aparecer y le dice: estás haciendo mal, vuelve. Y es acá donde él entonces, pero acuérdese que hay que volver, hermanos, dejando a un lado aquellas cosas que hemos abrazado y que no son convenientes para nuestra vida espiritual, como el caso de Jacob, todos esos dioses ajenos. Vuelva y volvamos esta mañana, pero volvamos como volvió el pródigo, humillado, pidiéndole al Señor misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos.